Sección patrocinada mediante crowdfunding por Espacio 3W. Proporcionamos servicios de hosting web, cuentas de correo, servidores, diseño de páginas web, virtualización, todo lo que necesita para disponer de presencia en Internet. Acceda a espacio.www.com/César Vidal y obtenga su descuento por ser oyente de La Voz. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, yo no sé qué lleva usted en esa tartera, parece pollo, pero apesta, que vamos, más que pollo, lo que parece que lleva usted es ahí tripas de 2 meses almacenadas. Bueno. Por amor de Dios, nos van a echar del avión, o sea, deshágase de eso, déselo a la azafata, lo que sea, pero tire ese pollo. Buenas noches, don César, mala pinta tiene. Mala pinta tiene, lo he abierto y la verdad es que mala pinta tiene. En Andalucía, sobre todo en Triana, hay una expresión que se dice mucho cuando uno se levanta por la mañana y tiene la cara, pues eso, de cansado, ¿no? O realmente está pálido y está realmente, pues que parece que está enfermo y se le dice, tienes peor cara que los pollos de Simago, ¿no? Los pollos de Simago, ese supermercado, ¿no? Que además tenía unas luces de unos colores así bastante amarillentas y claro, el pollo se veía. Yo me acuerdo de Simago, forma parte de los recuerdos de mi infancia. Uh-huh. Ocasionalmente liquidaban a unos precios ridículos libros y discos. Sí. Y así fue como yo compré mis primeros discos de música clásica en su día, porque los liquidaban a veces, no sé por qué, a unos precios absurdos. Y así fue como yo compré también libros de historia que liquidaban a precios absurdos. Yo tengo un buen recuerdo de Simago, pues no compraba pollo, evidentemente. En el instituto al que iba yo le llamaban Simango, porque en los recreos pues iban allí los chavales a llevarse las cosas. Los amigos de lo ajeno, ¿no? Que se diría hoy en día. Unos amigos de lo ajeno que, bueno, pues supongo que como en la canción de Sabina seguramente hayan acabado en puestos políticos de relevancia porque, madre mía, se lo dijimos, van a ir a por Ayuso, se lo dijimos aquí. Lo de Ábalos acabará en Ayuso y acabó en Ayuso finalmente. Es que ya no sabemos un poco, ¿no?, de qué va toda esta película. Han hecho cálculos, por cierto, don César. Estaba aquí preparándome en el Despegamos y me ha entrado una alerta. Han hecho cálculos, ya saben cuánto nos va a costar el calentamiento global en pérdidas entre 2031 y 2050. Sí. Sí. No saben qué tiempo va a hacer mañana, pero ya saben que entre 2031 y 2050 vamos a perder 2,4 billones de euros. Mira, vamos a perder. Qué bien. Qué Entonces bien, lo que dice la Unión Europea, la Comisión Europea, dicen, bueno, pues ya que los vamos a perder, irnoslos dando vosotros, de vuestros ahorros. Exacto. Claro, y ya si eso, pues ya pues comprobamos ya dentro de unos años si realmente era o no era, pero bueno, así pues podemos paliar y podemos luchar contra el efecto de un problema que creamos nosotros. Menudo chiringuito que es la Agencia Europea de Riesgos Climáticos, señores. Ni siquiera venden pipas, podrían vender pipas, gusanitos, ¿verdad? Evaluación Europea de Riesgos Climáticos 2031-2050. Miren, si son ustedes tan buenos determinando los riesgos climáticos, ¿por qué no echan una mano a los agricultores y ganaderos europeos y les dicen qué tiempo va a hacer en la próxima campaña? ¿No tienen ustedes unos modelos econométricos extraordinarios? Tienen ustedes además satélites, globos, meteorológicos. ¿Saben ustedes todo? La Agencia Europea de Medio Ambiente. Lo tienen todo calculado. Tienen modelos matemáticos, informáticos para todo. Pues díganos qué tiempo va a hacer. Y así los verdaderos riesgos climáticos, que son los que sufre el campo, para saber cuándo va a hacer sol, cuándo va a llover, cuándo va a haber una helada, cuándo va a haber una granizada, pues explíquennoslo. Menudo cuento los cálculos que tienen que ver con el impacto económico
del cambio climático. Pero claro, hay que justificar, hay que vestir el muñeco, en este caso el espantapájaros. Nos ponía la agencia Europa Press en esta noticia, según me entraba en el móvil, una foto con una sequía y un girasol surgiendo prácticamente de la tierra cual ave fénix. Propaganda, propaganda, propaganda. Y bueno, ejercicios de guerra, Nordic Response, lo dijimos, hace una semana dijimos, cuidado, que del 3 al 14 de marzo efectivos de 13 Estados miembros de la OTAN van a participar en un ejercicio, en un juego de guerra, en un simulacro, Nordic Response 2024, englobado dentro del ejercicio multinacional Steadfast Defenders 2024, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, 20.000 unidades desplegadas, 100 cazas, aviones de transporte, buques anfibios, y justo un día antes de que terminen esos ejercicios, comandos atacan determinados objetivos en suelo ruso. Black Ops, operaciones negras. Los aficionados a los videojuegos y a la serie Call of Duty sabrán de lo que estamos hablando. Y los que no, pues básicamente son comandos negros, comandos de bandera falsa que nos dicen que son ucranianos, pero tienen de ucraniano lo mismo que tenemos don César y yo, absolutamente nada. Incursiones de comandos y ataques a los hidrocarburos rusos. Una OTAN que sacrifica a Europa, como siempre sucede en estos casos, se pelea, se lucha en territorio que no es el suyo. No son ataques del ejército ucraniano, que prácticamente no existe, ya no existe prácticamente, sino incursiones de comandos, de operaciones especiales que, según han confirmado varios políticos europeos, lo llevan haciendo en los últimos días, el último el polaco, lo dijimos ayer, el ministro de Exteriores polaco, están siendo capitaneados por la OTAN. La OTAN, que también sirve de concepto que se emplea para eludir que sobre el terreno hay efectivos de Estados Unidos, británicos, alemanes, franceses y polacos principalmente. Ayer por la mañana, estos grupos operativos entran en la región de Belgorod en 3 frentes, con actos de sabotaje que fueron apoyados por tanques norteamericanos, los famosos Bradley norteamericanos, y vehículos blindados de combate, los cuales atacaron objetivos civiles, en lo que supone además un crimen de guerra que cuando cometen nuestros adversarios, pues algunos denuncian sin dudarlo, pero cuando son nuestros aliados, callamos y miramos hacia otro lado. Es un acto de guerra. Es un casus belli, ¿eh? Claro. Es un casus belli. Da la sensación de que están intentando provocar a Rusia, a ver si Rusia se harta y le pega un morterazo a Alemania, o a Francia, o a Polonia, cualquiera de los países de la OTAN. Es el mayor riesgo que existe en estos momentos, lo hemos dicho todos los días. Cuando suceda, Dios no lo quiera, pero si sucediera, habrá que tirar de hemeroteca y empezar a analizar todo lo que hemos ido informando los últimos días, las últimas semanas. La operación fue un fracaso para los atacantes, que fueron alcanzados por la aviación rusa, por los misiles de tierra, la artillería, les dieron pal pelo. En concreto, casi 150 militares han fallecido, dicen que son todos ucranianos, insisto. He hablado con personal de inteligencia y a ellos mismos les sorprende el nivel de propaganda que estamos viendo en esta guerra. Y luego, además, en la provincia fronteriza de Kursk, el ejército ruso también impidió la entrada de 4 grupos similares, operativo que fue respaldado por ataques con drones en 7 provincias. Drones norteamericanos, drones británicos. Como digo, al mismo tiempo que se producen esos juegos de guerra, en Nordic Response, esos ejercicios prácticamente en las puertas de Rusia. Todo esto en Estados Unidos sí que se está reflejando, en la mayor parte de las agencias y de los medios financieros se está hablando de ello. La agencia Bloomberg, ahora que comenzamos nuestro vuelo, que prácticamente pues están desayunando en Estados Unidos, todavía seguía teniendo un protagonismo en la portada de la agencia, en su página web, pero en Europa prácticamente esto está pasando desapercibido para la opinión pública, que ve cómo nuestros gobernantes, sus gobernantes, jalean una guerra contra Rusia que no podemos ganar, entre otras cosas, porque se acaban de hacer públicos informes de la OTAN que muestran que la capacidad militar del Kremlin supera con creces la europea. Dicen que la podría triplicar, incluso en alianza con Estados Unidos. Porque mientras se nos dice que hay que usar dinero de los contribuyentes para financiar la futura guerra, al mismo tiempo admiten que estamos indefensos. ¿Esto se han leído el libro del arte de la guerra? Bueno, a todo eso Rusia sola. Porque Sí. claro, no contamos con el hecho de la alianza con China y con Irán. Sí.
evidentemente. Es que, claro, la cosa es de cuidado, ¿eh? Bueno, esta mañana Putin ha vuelto a hablar del tema nuclear y han dicho, oigan, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están ustedes locos? Le han preguntado, ¿usted tiene líneas rojas? Y ha dicho Putin, dice, nosotros vamos a tener líneas rojas, pero no las vamos a tener con aquellos que no las tengan con nosotros. Con aquellos que las traspasen. Deben entender que Rusia tampoco las tendrá con ellos, ha dicho. Ha planteado que las pequeñas naciones de Europa, es así como se refiere, ¿no?, a los países que llaman a endurecer la política hacia Moscú y tomar medidas extremas, como el envío de tropas, que ya están ahí in situ, insisto, pero Putin se hace el loco. Putin se está haciendo el loco sabiendo que están las tropas norteamericanas, británicas, alemanas, francesas, polacas. Dice, los países que se comportan con mucha más moderación podrían resultar afectados, también ha dicho. Si aparecen tropas estadounidenses en Ucrania, Rusia las tratará como intervencionistas y Washington eso lo entiende, también ha dicho Putin. Todo esto lo ha declarado en una entrevista con el director general del grupo de medios Rossiya Segodnya, Dmitry Kiselyov, y ha sido publicado por las agencias de noticias Rusia 1 y RIA Novosti. Supongo que, claro, la mayor parte de la gente dirá, ¡ay va! Si esto no ha salido en el telediario. Es que hay gente que se cree lo que dice la tele. Yo sé, don Lorenzo, que cuesta creerlo, pero hay gente que se lo cree. Eso lo han dicho en la tele, ¿no? Eso lo han dicho en la tele. Eso me decía también una persona, ¿no?, que compró el libro recientemente, el libro del 11M, y me decía, tenía mis dudas, pero cuando te vi en la tele, pues ya he alejado mis dudas. Digo, bueno, pues revise usted sus premisas, ¿no? Realmente, si esa es la causa que le ha llevado a comprar el libro, revise sus premisas, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, y la verdad es que lo pienso ahora y digo, bueno, la ingenuidad infantil, pero también de los adultos, que había discusiones que se zanjaban con una persona diciendo, sale en un libro. O sea, ya el hecho de que apareciera en un libro era garantía de que tenía que ser verídico, como decía mi marchamo madre. de veracidad, ¿no? Podríamos decir. O sea, ya si salía en un libro, y yo empecé a quedarme totalmente, no voy a decir confuso, pero sí muy perplejo, cuando eso de los 10, 11 años empecé a ver que había libros que sostenían versiones diferentes del mismo hecho. Claro. Y yo dije, oye, pues el que salga en un libro no es garantía de nada, porque puede ser mentira, porque las dos cosas a la vez no pueden ser. Bueno, pues hay gente, que además suele ser gente que no lee muchos libros, que efectivamente el marchamo de garantía lo da la televisión. Y dice, pobrecitos, 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 y piensan que como ha salido en la tele es verdad. Pobrecitos. Luego también se decía aquello, ¿no? Ha salido en el periódico, ¿no? O ha salido en el telediario. Y bueno, pues realmente vamos bajando progresivamente el nivel. Ahora ya se ha salido en la tele, o directamente me lo ha contado un amigo, o lo he visto en las redes sociales, ¿no? Aunque hoy en día las discusiones se zanjan normalmente con alguien sacando el móvil y entrando en Google y buscando de aquella manera también, porque buscar en Google o en cualquier buscador también es un arte que bueno, pues brilla por su ausencia, ¿no?, en la sociedad actual. Luego, con respecto al tema de los comandos, más allá de la intervención militar pura y dura, está la cuestión de los ataques a las infraestructuras energéticas rusas que se están produciendo también las últimas horas. Qué casualidad que ocurran a pocos días de que los países europeos no se pusieran de acuerdo en la propuesta de dejar de comprar gas y petróleo a Rusia. Si primero se reúne el Parlamento Europeo, dicen vamos a dejar de comprar gas y petróleo. Lleva la propuesta a España, entre otros países, algunas repúblicas también del Báltico, tuteladas, ordenadas, dirigidas por la OTAN, evidentemente. Perdón. Y le dicen a Teresa Rivera, dice, oiga, pero ¿y usted cómo pues, está defendiendo esto? Si usted es el país que más gas que está comprando, más gas natural licuado está comprando a Rusia, si ustedes siguen comprando hidrocarburos a Rusia, dice, sí, pero mañana ya vamos a dejar de hacerlo. Total, que no hay acuerdo, no hay unanimidad. Se inician los ejercicios Nordic Response y de repente, pum, 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 ataques a gasoductos, a oleoductos rusos, a refinerías. ¿Nadie se pregunta a quién beneficia que estas infraestructuras sean atacadas? Pues evidentemente aquellos que ven como su industria exportadora puede verse afectada por los bajos precios del gas en los mercados internacionales, que no se han disparado por una única razón, porque Rusia sigue vendiendo a Europa. Cuando planteábamos, cuidado con el invierno, porque si realmente los países dejan de comprar a Rusia o Rusia deja de vender a los países europeos, vamos a tener un problema de gas. ¿Por qué no se ha producido ese problema de gas? Porque los países europeos han seguido comprando y Rusia vendiendo. Esa es la explicación clara. Que no les cuenten otras películas de vaqueros, ni de indios, ni de chinos. Esa es la explicación, básicamente. Putin sigue vendiendo
y además se beneficia de la incertidumbre que hay porque ya no solo vende a través de gasoductos, sino que vende a través de barcos, llevando ese gas natural licuado en barcos, por lo tanto más caro. Y además va potenciando toda esa área del Báltico, desde donde hace Rusia las exportaciones de gas natural licuado, y además va tomando posiciones en el Ártico de cara pues, a esa batalla del Ártico que tiene mucho que ver con la entrada de determinados países en la OTAN, que tiene mucho que ver con que los ejercicios de este año se le llamen Nordic Response, porque es ahí donde va a estar la pelea. Es decir, después de Ucrania, nos vamos arriba, nos vamos a Noruega, país petrolero por antonomasia, país del Ártico, que va a ser el que va a realizar, ¿no?, esa labor un poco de tonto útil de Estados Unidos, porque no vamos a decirlo así a las claras, ¿no? Entonces es muy posible. Bueno, es que la pobre Noruega siempre ha sido un tonto útil, ¿eh? Me da mucha pena decirlo porque tengo simpatía por los noruegos y es un país muy bonito, pero siempre ha sido un tonto útil. Durante la Segunda Guerra Mundial lo invadieron los alemanes, pero porque los británicos lo iban a invadir. Sí. Y esto lo reconoce el propio Winston Churchill. Es decir, si no llegan a estar espabilados los alemanes, quien invade Noruega y le importa un pimiento la neutralidad de Noruega y todo lo demás, quien la invade es Gran Bretaña. O sea, esa es la auténtica realidad. Además le han prometido a Noruega que va a ser la puerta de entrada al petróleo del Ártico. Noruega, potencia petrolera, evidentemente, y que además ha establecido un acuerdo con Polonia para que Polonia también se lleve su parte de la tarta, Polonia o Noruega unidas por el gasoducto Baltic Dry Pipe, que es un gasoducto que va también por el lecho marino del Báltico, que estaba justo al lado de Nord Stream, y pues evidentemente no sufrió ningún tipo de daño porque los que cometieron el atentado estaban mucho más cerca de Noruega que de Rusia, no solo en cercanía o en lugar geográfico, sino también directamente en nacionalidad, ¿no? Es muy posible que los estrategas de Washington pensaran que tras el ataque a Nord Stream y las sanciones occidentales, los países europeos dejarían de adquirir hidrocarburos a sus vecinos del este, pero no ha sido así. De hecho, los datos de 2024, no ya los de 2023, sino los que llevamos ahora, acaban de salir datos de los 2 primeros meses del año, sugieren que las exportaciones rusas por vía marítima de gas y petróleo, es decir, no por tubo, están en niveles máximos. Todo ello mientras Estados Unidos reduce su capacidad exportadora usando la excusa verde para intentar elevar el precio en los mercados internacionales. Pero claro, mientras Rusia sigue vendiendo, no puede cumplir con ese objetivo. Por lo tanto, Black Ops, Nordic Response, y vamos a atacar gasoductos, en concreto grave incendio en uno de los 6 gasoductos troncales del corredor de la región autónoma rusa de Yamal-Nenets, rica en gas, hasta Siberia Occidental. Gasoductos que se encargan de transportar la mayor parte del gas producido por Gazprom en Yamal-Nenets a clientes de la parte europea de Rusia y también a destinos de exportación a través de los gasoductos submarinos Turk Stream, que como su propia palabra indica es el turco, y Blue Stream en el Mar Negro. Y también el gasoducto que atraviesa Ucrania. No olvidemos, sigue habiendo un gasoducto ahí. No se ha especificado todavía cuál ha sido la causa de este incendio, pero bueno, se enmarca dentro de estos ataques de los que estoy aquí hablando. Rusia evidentemente tampoco puede admitir que le están atacando una infraestructura. Veremos si a lo largo de los días dan algún detalle. Lo único que han dicho es que se ha controlado ya y que no afectará la producción. Es verdad que también puede haber sido un accidente porque investigadores rusos han señalado en repetidas ocasiones que el deshielo del permafrost de toda esa zona rico en hielo a lo largo de algunos tramos de este gasoducto podría generar algún tipo de problema porque el gas natural transportado tiene una temperatura media superior al punto de fusión durante todo el año y que eso podría generar un incendio, pero evidentemente se ha producido en un contexto de juegos de guerra de la OTAN. También el ataque a la central eléctrica en San Petersburgo. También un incendio en un depósito de petróleo de la región de Oriol, que se extendió por más de 100 metros cuadrados y que obligó a evacuar a una veintena de personas en edificios cercanos. Afortunadamente no ha muerto ningún civil, al menos eso es lo que dicen los rusos. Y bueno, también un dron, un avión no tripulado que ha impactado en la zona industrial de Kstov, provocando un incendio en una refinería de petróleo, propiedad de Lukoil, que es la mayor petrolera rusa. En este caso no es estatal. Lukoil, hay gente que piensa que sí, no es estatal, ¿no? El gobernador de Belgorod también ha dicho que un dron ha lanzado explosivos, que ha dañado líneas eléctricas y que han dejado sin electricidad a varias áreas residenciales, con lo cual también tenemos aquí ataques a civiles. Aquí lo tenemos, señores, y es que no hace falta irse muy lejos. Juegos de guerra que no son juegos y al final, bueno, pues se traducen en ataques concretos, ¿no? Y Suecia, recién entrada en la OTAN, que ya dice que va a fortificar
algunas islas del Báltico. Ahí es donde va a estar la pelea. No tanto por los recursos del Báltico, sino por los recursos del Ártico, un pelín más arriba, un pelín más al norte, que es donde va a estar la próxima gran pelea. Y sale Lindsey Graham, uno de los halcones del Senado de Estados Unidos, a decir: no se preocupen, señores, vamos a entregarle el dinero que haga falta a Ucrania, también a Taiwán en el futuro. Y si no nos lo pueden devolver, no pasa nada. Metemos las excavadoras y nos llevamos todos los recursos minerales que tengan. Sobre todo los ucranianos, porque los taiwaneses, como no les den semiconductores... Que era de lo que se trataba. Es decir, nosotros veníamos aquí a robar y va a salir bien. Claro, porque siempre se habla del cereal, lo contamos nosotros aquí, que los fondos de inversión de Estados Unidos han fagocitado el sector agroalimentario ucraniano, pero Ucrania esconde en su territorio algo más que campos de trigo. Una fuente importante de recursos naturales calificados de no renovables, porque claro, estamos hablando aquí, si se divide la cartografía ucraniana en dos mitades, este-oeste, vemos que la región del Donbass, que es donde evidentemente pues tiene más presencia el ejército ruso, porque son repúblicas del Donbass que pidieron ayuda a los rusos para defenderse del régimen de Kiev, este es el área geográfica que posee una mayor concentración de recursos, sobre todo petróleo, reservas de gas, hierro, litio, carbón, titanio, uranio también. Y luego en el oeste del país, en la zona controlada por Kiev, ahí hay menos, pero también hay crudo, gas y algunos materiales metálicos y no metálicos. Aunque las estrellas aquí son las tierras raras, que es como se denomina ese grupo de 17 minerales poco comunes que se ubican en áreas concretas del mundo y que, bueno, pues ya comienzan a ser prácticamente esenciales o indispensables. Estamos hablando de material para hacer teléfonos móviles, los aerogeneradores, coches eléctricos, monitores, robots, discos duros, cerámica avanzada, luces, automóviles, refinerías de petróleo, fibra óptica, etc., tratamientos de distintos tipos de cáncer, por ejemplo. Todo esto necesita estos materiales que poseen unas propiedades magnéticas y electroquímicas claves para la industria tecnológica. Es verdad que los llamamos raros, en realidad no son tanto, lo que pasa es que los tienen pocos, fundamentalmente lo tiene China, y Estados Unidos necesita aumentar sus recursos de tierras raras, Europa no digamos nada, ¿no? Y Ucrania es verdad que no es uno de los mayores productores mundiales de estos minerales raros, pero también es verdad que posee grandes concentraciones sin explotar. Y hay muchos informes de agencias occidentales que llevaban años diciendo que había que lograr que el gobierno ucraniano llegara a algún tipo de acuerdo para poder extraer todos esos recursos. Y el gobierno ucraniano decía: si nosotros no tenemos dinero para eso. Bueno, pues ahora va a llegar el dinero. Pues no te preocupes, Claro. no te preocupes, que el dinero ya lo ponemos nosotros. Bueno, lo que lo pongan los contribuyentes y luego ya nosotros pues veremos cómo nos repartimos la tajada. Sí, Esa exactamente. es la idea, ¿no? La base de recursos minerales de Ucrania tiene 20.000 depósitos, de los cuales 7.800 se han explorado y 3.300 están en desarrollo, pero la otra mitad ni siquiera se han puesto a trabajar realmente en ellos, según un informe elaborado por la publicación especializada Mining World, que asegura que también Ucrania, como digo, alberga importantes reservas de metales no ferrosos y de tierras raras, incluido berilio, circonio, tantalio, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que las reservas de litio de Ucrania también son las mayores de Europa. Podemos entender entonces estas declaraciones de Lindsey Graham, claro. La riqueza de Ucrania en estas tierras raras se pretende utilizar como base para realizar la transformación digital que transhumanistas y gobernantes aspiran a utilizar para incrementar el control social con la ayuda de las grandes tecnológicas. Ayer hablábamos de Palantir, de cómo estaba en Ucrania, Palantir Technologies. Y en esto, como explicamos en un programa del Gran Reseteo que dedicamos a analizar todo lo que escondía Ucrania y de lo que no se hablaba cuando empezó la intervención, en esto se parece mucho Ucrania a la antigua Yugoslavia. País que fue destruido por la OTAN en otra operación oscura llena de propaganda, y aunque poca gente lo sepa, Kosovo tiene carbón suficiente para abastecer con energía eléctrica a todos los países balcánicos durante varios siglos. Yacimientos, ¿propiedad de quién? De George Soros y del multimillonario estadounidense de procedencia local, Sajid Mujah. ¿A que no sabe usted, hablando de líos y de Soros, a qué sitio fue Soros, por cierto, bastante joven, del bracete de Hillary Clinton? Cuénteme. Haití. Oh.
Haití tiene especial Y gran desde entonces Haití no ha conocido la paz. Vamos a hablar de Haití. Estoy preparando un programa, no sé si será antes o durante Semana Santa, don César, porque estamos ya a puntito. Bueno, Evidentemente en fin, nosotros como usted no vea. vamos a parar en Semana Santa, con lo cual a lo mejor es un buen momento para hacer La Semana Santa, si la quiere dedicar al recogimiento, tampoco pasa nada, pero desde luego las fotos de Soros, bastante joven, porque además se le ve bastante joven, sí. con Hillary Clinton, también mucho más joven, llegando a Haití a ver cómo saqueaban Haití, es que eso ya te explica mucho de lo que ha pasado después en Haití. ¿Se llevaron la Ouija o ya había allí in situ? No, allí seguramente habría, porque desgraciadamente Haití es lo que es, ¿no? Lamentablemente, sí. Menudo par, ¿no? Menudo 2 patas para un banco, ¿no? Que decía, sí, mi abuela, ¿no? Sí, pues sí, un George Soros que además en Yugoslavia, pues también. Estábamos hablando también que Kosovo tenía cadmio, zinc, magnesio, cromo, níquel. Hay una base americana en Kosovo, la base de Camp Bondsteel, con 10.000 efectivos de Estados Unidos acuartelados, que sirve para vigilar y gestionar un corredor energético que atraviesa la antigua Yugoslavia, porque el petróleo y el gas del Cáucaso y Asia Central a Occidente pasa por ese territorio. Y esto no nos lo habían contado, ¿verdad? Bueno, pues nosotros sí, no. en cesarvidal.tv sí. Y cuidado también, porque tenemos novedades sobre el tema de los activos rusos congelados, nos dice la prensa occidental, expropiados, robados, activos del Banco Central de Rusia, robados por Europa, por Estados Unidos. En concreto, los congelados, los expropiados por la Unión Europea, van a ser utilizados ya, activos que van a generar ya, según los cálculos de la Unión Europea, entre 15.000 y 20.000 millones de euros en intereses, después de impuestos, hasta el año 2027, dicen, dependiendo de la evolución de los tipos de interés, según han planteado funcionarios de alto rango de la Unión Europea y ha publicado la agencia Reuters. Nos dicen que es probable que parte de los beneficios, así como el impuesto sobre el importe bruto, se transfieran periódicamente desde la Unión Europea a Kiev, pero parte del dinero tendrá que permanecer en Occidente para crear un colchón contra esperadas represalias rusas, lo que podría desestabilizar el sistema financiero global. Fíjense el argumento. Dicen, no, vamos a ver. Nosotros cogemos y decimos, vamos a robarle las reservas al Banco Central de Rusia. Reservas que tiene el Banco Central de Rusia en el extranjero. En este caso, en Europa, ¿no? Y dice, bueno, se las robamos. Esperando que los rusos en algún momento nos puedan llevar a los tribunales y que nos exijan responsabilidades por este robo, vamos a invertir todo esto y una parte se la vamos a dar a Kiev y la otra nos la vamos a guardar por si acaso nos multan por haber robado todo esto al Banco Central de Rusia. Y ojo, si nos multan porque algún tribunal internacional finalmente determina que hemos robado nosotros todo esto, cuidado que se pueden llevar por delante el sistema financiero global. Con lo cual la culpa también sería de los rusos de que les hayan robado a ellos sus propias reservas. Esto no sé, esto es de Tipicol, de Famini Cansado. Señores, seamos serios. Agencia Reuters. Que no digo yo que no hablen con un funcionario de alto rango de la Unión Europea y que les cuente toda esta película, pero no pongan todo lo que ha dicho este hombre como si fuera palabra del Señor. Alrededor del 70% de todos los activos rusos inmovilizados en Occidente están en el depósito central de valores de una entidad belga que se llama Euroclear, que tiene el equivalente a unos 190.000 millones de euros en diversos valores y efectivo del Banco Central ruso. Un dinero que era empleado para pagar a los que compraban deuda de Rusia, a los que tenían un contrato, por ejemplo, energético con Rusia y para realizar pues esa compensación, ¿no? Bueno, pues una entidad de gestión, ¿no? Una cámara de compensación. Euroclear es una empresa de servicios financieros, sede en Bélgica, y que se especializa en liquidación de transacciones de valores, así como en la custodia y administración de activos de estos valores. Tiene una entidad que se dedica a la custodia, que al mismo tiempo se dedica a robar lo que está custodiando. Es la más importante de Europa y una de las más importantes del mundo. He estado mirando un poco su historia, fue fundada en 1968 por JP Morgan. Qué casualidad también, ¿no? También es casualidad, siempre aparecen los mismos hermanos mártires, ¿eh? Sí, así es, ¿no? ¿Y por qué creó esto JP Morgan? Para liquidar operaciones en el entonces emergente mercado de eurobonos. Eso me hace mucha gracia, ¿no? Cuando ahora dicen, no, los eurobonos son algo nuevo. Sí, algo nuevo. 1968. Entonces, Euroclear, es uno de los 2 depositarios centrales de valores internacionales europeos. El otro se llama Clearstream. Este es Euroclear. Entonces, como digo, el 70% de todos los activos rusos que se han inmovilizado, congelado, expropiado, están ahí. ¿Qué van a hacer? Invertirlos.
¿Quién va a decidir qué se compra y qué se vende? La Comisión Europea. ¿Con qué criterio? No lo sabemos. No lo han hecho público. ¿Van a comprar bonos de empresarios amigos con la excusa verde? ¿Van a comprar bonos del Tesoro de países con problemas? ¿Van a comprar eurobonos? ¿Esos que se van a emplear también para financiar a la industria militar? Yo estoy convencido de que las tres cosas las van a hacer. Todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no nos han dicho. Solo nos han dicho que va a generar una serie de intereses. Si han hecho ya el cálculo del rendimiento, de la rentabilidad que van a tener esas inversiones, es porque saben qué inversiones son. Luego se pueden equivocar o no en el cálculo, pero ya sabrán en lo que van a invertir. ¿Por qué no lo cuentan? ¿Por qué no lo dicen? Si fuera un proceso limpio dentro de toda esta cloaca, tendrían que decir, pues miren, vamos a comprar esto. ¿Por qué no lo dicen? ¿A quién se está rescatando por la puerta de atrás? El problema es que según las propias declaraciones de este funcionario, que no sabemos quién es, que ha hablado con Reuters, si esto se lleva a los tribunales, que ya ha dicho Rusia que lo va a llevar a los tribunales internacionales, y se pone algún tipo de penalización o se castiga a Euroclear, se puede ir al garete, se puede ir a la quiebra Euroclear y con ello, según este propio funcionario, romper la estabilidad financiera europea, que ya de por sí tiene más agujeros que un queso de Gruyère. En caso de confiscación ilegal de los activos, ya se han confiscado, pero si encima los inviertes, si adoptas un riesgo, si ni siquiera los custodias, Euroclear podría enfrentar numerosas demandas por parte del Banco Central ruso que a través de tribunales rusos probablemente tomaría los 33.000 millones de euros de Euroclear que están en el Depósito Nacional de Valores de Moscú, porque resulta que hay 33.000 millones de euros al cambio en el Depósito Nacional de Valores en Moscú. Y Rusia también podría emprender acciones legales para incautar efectivo de Euroclear en depósitos de valores que hay en Hong Kong y en Dubái. Y entonces se van a producir un aluvión de demandas, no ya del gobierno ruso, sino de bancos occidentales que han perdido su dinero invertido en Rusia. Porque hasta hace 3 días las relaciones comerciales financieras entre Rusia y la Unión Europea eran muy importantes, eran muy relevantes. Leche, que es que Nord Stream 2 lo construyen los rusos con los alemanes. Que es que hay un negocio ingente que todavía a día de hoy se mantiene, sobre todo en materia energética, pero no solo. Si se producen estas acciones legales, si Rusia decide expropiar como respuesta, dirán, bueno, ya luego los tribunales que decían, pero yo de momento me quedo con este dinero que lo tengo en el Depósito Nacional de Valores de Moscú, Euroclear se puede quedar totalmente vacío, básicamente. Se puede quedar sin capital. El Banco Central de Bélgica tendría que retirarle su licencia. Y a partir de ahí empezaríamos a hablar de contagios, de activos tóxicos. La Comisión Europea, la semana que viene, van a presentar una propuesta sobre qué parte de los beneficios que se produzcan durante los próximos 4 años invirtiendo estos activos expropiados irán directamente a Ucrania y en qué forma. Y cuánto debe mantenerse para crear ese colchón de seguridad, como digo, para futuras responsabilidades económicas que puedan tener Euroclear o la entidad que sea, si las demandas del Banco de Rusia, si las demandas del gobierno de Rusia llegan a buen puerto. Todo esto, insisto, por saquear unas reservas de un banco central que no son de Vladimir Putin, que no son del Kremlin, que son de los ciudadanos rusos, pero de los presentes y de los futuros. ¿Qué es lo que respalda la propia economía rusa? Y esto es un acto de guerra también. Tanto que nos hablan de la guerra híbrida, de los hackers, ¿no? Y de estas cosas que suceden por debajo de la alfombra, ¿no? Detrás de bambalinas, detrás de las cortinas. Pues esto se está haciendo a la luz de todo el mundo. Es un escándalo absoluto y cuidado, no descartemos que cuando venga la crisis financiera nos digan, pues evidentemente esto es por la demanda que ha puesto el gobierno ruso. Los bancos no dicen ni mu porque, primero, saben que esto es completamente ilegal y, en segundo lugar, porque saben que a lo mejor ellos también tienen que asumir determinadas responsabilidades. A los bancos norteamericanos les preocupa menos porque Janet Yellen ya les dijo hace meses que se quitaran de en medio. Uno de ellos, uno de los que hacía esta liquidación de valores de deuda rusa era JP Morgan, precisamente. Qué cosa, ¿verdad? Y también ponemos Sí, al final todas las piezas encajan, ¿eh?
Ponemos el foco en Egipto, otras piezas que van encajando. Mire que llevamos tiempo diciéndolo. En nuestro especial sobre Tierra Santa en cesarvidal.tv ya lo anticipábamos. Egipto es muy importante. Egipto siempre ha sido un país fundamental por su situación geográfica, fundamentalmente. La Unión Europea prepara un paquete de ayuda, nos dicen, de 7.400 millones de euros para Egipto, destinado a apuntalar su economía, indicando que la causa de este rescate es el temor a que los conflictos de Gaza y Sudán agraven los problemas financieros del país norteafricano y aumente la presión migratoria sobre Europa. Pueden reírse o podrían reírse si no fuera tan grave. ¿Qué tipo de broma es esta, señores? Llevamos contando aquí en los últimos meses cómo Egipto sufría el chantaje alimentario por no ceder a las pretensiones de la OTAN, por no ceder admitiendo esas sanciones occidentales a Rusia que iban en detrimento, evidentemente, de la economía de Egipto, que compraba y que sigue comprando muchas materias primas y también cereales a Rusia. Más recientemente, la pasada semana dijimos, se está produciendo en estos momentos un ataque especulativo contra la divisa de Egipto, que le ha puesto en una situación económica muy complicada, que ha obligado al Banco Central de Egipto a subir mucho los tipos de interés, que eso en una economía como la egipcia pues es prácticamente un suicidio con los problemas que tiene de demanda. Justo cuando la masacre de Gaza hace necesario que Egipto se convierta en una especie de patio trasero también, al cual se lleve a los supervivientes palestinos, los que queden, serán pocos lamentablemente, y al mismo tiempo para que acometa las obras para ampliar el canal de Suez, vital para el comercio internacional, pero que podría perder relevancia con las nuevas rutas marítimas que propone China con su proyecto de la nueva ruta de la seda, lo cual a su vez afectaría al papel de Israel en su plan que está llevando a cabo en tiempo real para convertirse en suministrador de gas, no ya de Egipto, que está chantajeando a Egipto con ese gas, sino de Europa, usando precisamente los yacimientos que están frente a las costas de Gaza y cuya apropiación es uno de los elementos clave de la ofensiva militar que se inició tras los ataques del 7 de octubre, los ataques de Hamas, aquellos en los que, según las propias palabras de Netanyahu, pues supusieron una especie de 11S para Israel, permitiéndole iniciar pues esa masacre para asegurar, entre otros elementos, objetivos energéticos. No están hablando de ayuda humanitaria, de rescates a países, de buenas intenciones, y lo que vemos ahí es una sangrienta agenda en la cual, por mucho que Borrell públicamente diga lo contrario, en la cual los europeos estamos participando, pagando, financiando, respaldando la masacre de civiles. Porque en el futuro vamos a querer también que parte de ese gas de Gaza llegue a Europa vía Israel. O al menos ese es el plan. Hace 3 semanas, la agencia Reuters informaba que Israel había publicado una serie de datos revelando que los suministros de gas a Egipto y Jordania habían aumentado un 25% en el año 2023. Dice, a pesar de las breves interrupciones al comienzo de la guerra en Gaza. Claro, porque no es una guerra. Porque los 2 o 3 primeros días sí que se detuvo las ventas, se detuvieron las ventas de gas. Lo contamos aquí, además, prácticamente en tiempo real. Pero claro, enseguida ya no se dieron cuenta todo el mundo que no era una guerra, era una masacre. Y entonces lo que hicieron fue asegurar esos yacimientos. Diciendo además, Reuters hace 3 semanas, según el comunicado del gobierno israelí, que las exportaciones de gas podrían ampliarse aún más. Y nos decía esa información, Israel se está posicionando como un centro energético regional y se ha comprometido a suministrar gas natural a Europa. El espectacular crecimiento de las exportaciones de gas natural a Egipto y Jordania demuestra, decía el comunicado del ministro israelí de Energía, hasta qué punto el mercado de gas natural es un activo estratégico para Israel y ayuda a la estabilidad regional. Para eso primero que tienes que pues hacer un genocidio completo, ¿no? En todos los territorios palestinos. Luego todos los yacimientos que se han descubierto en los últimos años frente a las costas de Gaza te los quedas tú. Y luego dices, hombre, soy un agente clave para la estabilidad regional. Pues claro, así también yo, señores. Israel descubrió enormes yacimientos de gas natural en el Mediterráneo Oriental hace 15 años y la producción comenzó en 2013. Buena parte de esos yacimientos están en territorios palestinos. En aguas palestinas, porque esto está debajo del mar. ¿Cómo puede ser que en un contexto que nos están vendiendo de guerra, que insisto, ya todo el mundo sabe que no es una guerra, Israel esté disparando las exportaciones de gas?
Además van a crear un fondo soberano utilizando ese gas de las costas de Gaza para poder seguir realizando inversiones. Y con eso se le está chantajeando a Egipto. A Jordania también, pero evidentemente el papel de Egipto aquí es fundamental. ¿Por qué? Por el canal de Suez. Nos dicen que Egipto está considerando la posibilidad de expandir el canal de Suez. Egipto no está considerando nada. Le han ordenado que expanda el canal de Suez. Que es algo bastante distinto. La Que es algo bastante distinto y que además dice muchísimo del destino de Egipto. Es decir, Egipto lleva pugnando desde la independencia por poder ser una nación libre, independiente y soberana. Pareció en la época de Nasser que lo iba a conseguir. Por supuesto, a Nasser lo golpeó 2 veces el Estado de Israel, la primera en el año 56, junto con Francia e Inglaterra, en una guerra absolutamente neocolonial. Y luego, pues verdaderamente lo machacó en la guerra del 67, la guerra de los 6 días. O sea, el Egipto de Nasser no podía ser, porque además podía ser un ejemplo para otras naciones árabes de un progreso que además era un progreso laico, porque Nasser combatía a los hermanos musulmanes, claro, que fueron creados por los británicos para hacerle la vida imposible al Egipto de Nasser. Y después de Nasser, bueno, pues Sadat intentó más o menos alargar la situación, pero Egipto ha sido un país cada vez más sometido a un proyecto neocolonial y en estos momentos eso está todavía más claro. Unos hermanos musulmanes, además, de los cuales surge Hamas y se les financia, evidentemente, primero para atacar al gobierno egipcio y luego ya pues en esa pelea con Israel, por la cual necesitas una némesis, necesitas un enemigo para justificar tu gasto militar y sobre todo tus ataques. La idea de ampliar el canal de Suez vuelve ahora que están los hutis, ¿verdad? Con el tema del Mar Rojo, hay problemas en el transporte, en los envíos comerciales por esa zona, esos bloqueos que se están produciendo. El canal de Suez está pues reduciendo notablemente los ingresos debido precisamente a los desvíos de las navieras por los ataques de los hutíes en el Mar Rojo. Es verdad que la necesidad de aumentar la capacidad del canal ya se empezó a plantear cuando el famoso accidente del Ever Given, el gigantesco buque portacontenedores que se encalló en una sección del canal allá por marzo del año 2021, paralizando el tráfico durante 6 días. Y la expansión planteada ahora se sumaría a los trabajos actuales para extender un segundo canal en 10 kilómetros, a la vez que se gana profundidad para que no se queden encallados ahí los barcos y se ensancha también una sección clave para el tráfico marítimo. ¿Cuál es el asunto aquí determinante? Que la economía de Egipto, insisto, está sufriendo muchísimo, no solo por los problemas internos, sino porque la están llevando hacia esa situación, el ataque especulativo, el problema alimentario, y es que el canal de Suez es una entrada de divisas fundamental para Egipto. País que vive en una situación económica, como digo, complicada, está en una crisis interna casi permanente, y esta crisis se ha visto ampliada a partir de la operación militar, a partir del ataque de Israel en territorios palestinos, y ahora mismo prácticamente los ingresos del canal de Suez son un 40% inferiores a los que había antes del 7 de octubre. Esta ampliación del canal de Suez había sido muy controvertida. Hubo un estudio inicial, la autoridad del canal dice que el proyecto se va a financiar a través de un presupuesto que no se sabe muy bien de dónde va a salir, y al final pues se le pondrá el dinero encima de la mesa y se le dirá al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi: mira, muchacho, si te metes en nuestro club, si pasas por el aro otanista, si dices no a cualquier tipo de negocio con Rusia y por extensión casi con los BRICS, te salvaremos. Serás nuestro rehén, mejor dicho. Y a cambio, tú nos controlarás o nos ayudarás a controlar ese canal de Suez. Esto es lo que está ocurriendo mientras nos cuentan otras películas, ¿no? Y también es noticia el pescado que capturan los británicos en el mar de Barents. Una historia que también pues ilustra pues las relaciones económicas de interdependencia que hay entre países que obligatoriamente son enemigos, ¿no? El presidente de Rusia, Putin, ha firmado una ley federal que deja sin efecto el acuerdo sobre pesca firmado en 1956 por los gobiernos de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Reino Unido
que permitía a los buques británicos pescar en aguas rusas del mar de Barents. Esta ley ya fue adoptada por la Duma estatal, que es la Cámara Baja del Parlamento ruso, en febrero, y por el Consejo de la Federación, que sería la Cámara Alta, a principios de marzo. El presidente de la Duma ha asegurado que en el año 2023 los marineros británicos, los pescadores, capturaron 500.000 de toneladas de bacalao y eglefino en aguas rusas del mar de Barents. Al mismo tiempo que el gobierno de Reino Unido estaba endureciendo las sanciones a Rusia, los pescadores británicos estaban pescando en aguas rusas. Según los cálculos... Lo cual es muy cínico, o sea... Para el fish and chips, es que supongo. esto no hay manera de salvarlo. O sea, es que digas lo que quieras, esto es vergonzoso, ¿eh? Para el fish and chips sería. Las patatas, no sé, las sacarían de Ucrania a lo mejor, ¿no? Bueno, puede ser. De todas formas, el fish and chips yo creo que es una de las pocas cosas que se pueden comer en Inglaterra, ¿eh? O sea, está bueno. Además, no es que ¿A usted sea le gusta tampoco con una vinagre o locura. no? ¿Con vinagre o no? No me gusta con vinagre. Yo creo que es una de las pocas cosas que se puede comer en Inglaterra. No me extraña que la gente esté aficionada a eso porque es de lo poco que se puede comer. Usted sabe la tesis que yo sostengo, que además creo que está muy fundamentada, de que Inglaterra no ha sido invadida porque no hay ejército de ocupación que soporte la dieta inglesa, que es verdaderamente infernal. Vamos, si en el infierno dan de comer, les darán la dieta inglesa, no me cabe la menor duda. Y de lo poco que se puede comer, pues es el fish and chips, que es un pescado rebozado, que bueno, no es que sea ninguna maravilla tampoco, pero vamos, en principio se puede tomar. Se puede comer, la verdad es que es tremendo, ¿no? Claro, viendo lo que te dan en Inglaterra, claro, es una maravilla. O sea, vamos, es algo sándwich de tréboles, para volverse loco, vamos. Sándwich de tréboles, el que yo he sufrido en numerosos los sándwiches de pepino. Sí. Yo cuando siendo niño vi que elogiaban los sándwiches de pepino, la importancia de llamarse Ernesto me parece que era de Oscar Wilde, y que ahí se quitaban los sándwiches de pepino de las manos. Yo lo vi y dije, bueno, esto debe ser en broma. O sea, no me podía creer bajo ningún concepto que la gente se quitara los sándwiches de pepino de las manos. Pero no me cabe la menor duda de que tiene una enorme lógica. Al final así les pasa, que a las 4:30, a las 5 de la tarde están caninos y se tiran a por las pastas del té, porque lo del té es una excusa para ponerse ciego de pastas, ¿no? Que al final... Sí, las pastas no son gran cosa, pero bueno. O sea, también hay que decirlo, pero bueno, son pasables. O sea, sobre todo que con hambre, ¿no? Con hambre más, ¿no? Sí, claro. Digo que no son gran cosa porque es que de verdad que vamos, las pastas que comes en cualquier sitio en España le dan 100.000 vueltas a las pastas que puedas tomar en Inglaterra, pero bueno, más o menos se pueden tolerar, Pues esto... A mí no me extraña que se lanzaran a la conquista de los mares, porque solo por no comer en casa, o sea, lo que fuera, yo lo puedo entender a la perfección. Pues cuidado, porque como se queden ya sin el fish and chips, la liamos. El presidente de la Duma ha dado un dato que me ha dejado perplejo. La verdad es que no lo he podido confirmar por ningún sitio. Por eso, además, cito textualmente, que es un dato del presidente de la Duma. Dice que la cantidad de pescado capturado representa, en un año, por los pescadores británicos en aguas rusas, representa el 40% del menú de los británicos. Y dice... Pues nada. Dice, los británicos, sin escrúpulos, llevan casi 70 años comiendo pescado ruso, al mismo tiempo que nos imponen sanciones, que se comportan de forma extremadamente inamistosa, bueno, no amistosa, ha dicho el hombre, y agresiva con Rusia. Entonces, tras la denuncia de este acuerdo, los pescadores rusos podrán capturar más peces en el mar de Barents y este será más accesible para nuestros ciudadanos. Encima han aprovechado para hacer un poco de propaganda porque evidentemente para eso también está el asunto, ¿no? Pues nada, me parece estupendo y hacer gargaras esta gente, vamos, de vergüenza. Y hablando de comida, vamos a hablar de ese pollo marroquí que lo he tirado, don César, he tirado el pollo marroquí. Bueno, menos mal, porque es que apestaba, sí. Qué asco, sí. qué asco. Complicado. Señores, después de los tomates, de las fresas regadas con aguas fecales, del pulpo del Sáhara que se hace pasar por gallego, llega a nuestras pantallas el caso del pollo marroquí, don César. La Unión Europea ha abierto la puerta a los pollos de Marruecos, decía el diario El Mundo, y despluma a nuestros ganaderos. Gran titular para ilustrar lo que está pasando.
Los productores españoles de pollo se han levantado en armas, están en pie de guerra al conocerse que la Comisión Europea acaba de abrir las fronteras comunitarias a la entrada del pollo marroquí y del pavo procedente de Marruecos. La reacción, evidentemente, no ha tardado en llegar tras hacerse público ese cambio del reglamento, el reglamento de ejecución 2022/1040. Esto ya fue publicado en junio por el Diario Oficial de la Unión Europea. Y ya sabemos, evidentemente, esa lista de terceros países autorizados a introducir determinadas aves en cautividad, es decir, los pollos vendrán en jaulas o vendrán directamente, ¿no?, en sus envases, y productos reproductivos, es decir, los huevos, ¿de acuerdo? Así como los productos cárnicos de aves de corral. Las asociaciones agrarias españolas que están viendo a ver cómo le sacan algo de dinero al Ministerio de Agricultura, porque al final todo el tema de las protestas agrícolas, como dijimos aquí, se iba a secuestrar por parte de las grandes organizaciones, les prometieron dinero, les prometieron exenciones fiscales y mientras tanto el señor Plana junto con el resto de prebostes europeos se la han metido doblada, ¿no? Problema, el de siempre, seguridad alimentaria. Ya no es solo que se destruya tejido productivo español, sino que Marruecos no tiene que cumplir los estándares de la Unión Europea, por ejemplo, en este caso, en la prohibición de antibióticos para alimentar a las aves o en el control de enfermedades como la salmonela. Los productores españoles sostienen que durante años la carne marroquí no ha reunido las condiciones sanitarias básicas y aunque desconocen qué motiva esta decisión, dicen que no es difícil imaginar que tras esta medida se encuentre el hecho de que las industrias, participadas en buena medida por fondos de inversión, quieran asegurarse el suministro de pollo si los bajos precios terminan por hundir a los granjeros españoles. En España hay unas 7.000 familias criadores de pollos y pavos, y más que por la cantidad de carne que pueda llegar desde Marruecos, que en la actualidad no es un gran productor, sí se teme por la calidad del producto, evidentemente, y también porque su llegada termine de hundir esos precios, que ya de por sí son bajos, como está pasando con otros productos. Hemos citado los tomates, hemos citado las fresas, pero también la sandía y el melón. España es el segundo productor europeo de carne de pollo solo por detrás del Reino Unido. Esto va a ser un problema grave para España y para Reino Unido. A Reino Unido le debe dar igual. Dirán, bueno, nosotros como estamos lejos. La evolución productiva en nuestro país tiende a la estabilización en torno al 1.000.000 de toneladas. Tenemos un ligero déficit de abastecimiento que se cubre fundamentalmente con importaciones procedentes de países de entorno comunitario, pero ahora no. Ahora van a llegar de Marruecos. Y justo esto sucede en el momento en el que los ganaderos avícolas españoles están atravesando una crítica situación por el brutal incremento de los costes de producción derivado del aumento de los costes de la energía, que ¿por qué ha subido el precio de la energía? Hay, señores, las sanciones occidentales a Rusia. Y también por el incremento de los costes de los piensos. ¿Por qué? Por las sanciones occidentales a Rusia. Y unos precios que están muy bajos, que están en el umbral de la rentabilidad. Entonces, si entra producto de países terceros, que además se produce un menor coste, que no tiene que cumplir con las exigencias normativas y los estándares en materia de bioseguridad, calidad y bienestar animal de la Unión Europea, pues el pollo marroquí será la estrella en la mayor parte de los supermercados. ¿Pondrán en los envases que es pollo marroquí? Pues ya saben ustedes que no. Pondrá que es pollo español, cuando seguramente sea pollo marroquí envasado en España, que es el gran truco para hacer esto. Habrá que estar mirando códigos de barras y estas cosas que hacemos últimamente, porque entre el pollo marroquí, las fresas con heces, los gusanos, yo voy al supermercado en César y, pues no sé, me voy a comprar una escopeta y voy a salir a cazar directamente, porque es lo único que me va a garantizar que lo que me coma, ¿verdad?, de la granja a la mesa, ¿no?, como planteaba la famosa campaña. ¿Habrá que aprender a pescar? ¿Habrá que aprender a cazar? ¿Nos multarán? ¿Realmente nos multarán si cultivamos en nuestras casas? Ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Y quiero terminar hoy con una buena noticia. Una buena noticia porque la famosa Ley de Restauración de la Naturaleza, eufemismo bajo el que se esconde pues ese programa regulatorio para terminar de hundir a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas de Europa, el plan, la Ley Restore Nature, que tiene que ir a ser votada en el Consejo de Estado por los diferentes países de la Unión Europea, una vez que ha pasado los trámites parlamentarios, puede encontrarse con un escollo porque Holanda, la ministra de Naturaleza de Holanda, que tener un ministro de Naturaleza tela, ¿eh? Yo es que, ¿tú de qué eres ministro? Yo de Naturaleza.
Qué pagano es todo, ¿verdad? Lo de y a continuación, yo de naturaleza. Luego tienen ministra de nitrógeno. Sería lo suyo. Ministra de nitrógeno tienen también. Ministro de nitrógeno, sí. Es echarle valor, ¿eh? De verdad. De verdad estamos llegando a una situación que, en fin, nosotros porque nos la tomamos a broma, pero es para romper a llorar. La ministra de Naturaleza, Christiane van der Waal, que no juega de delantero centro en el PSV Eindhoven, sino que es una señora que está en el gobierno holandés, ha comunicado a los diputados que va a votar en contra de la legislación de la Unión Europea, en la ley Restore Nature, cuando se plantee la próxima reunión del Consejo Europeo, pero lo va a hacer de forma involuntaria, es decir, ella querría votar a favor, pero lo va a hacer en contra, porque así se lo pide el Parlamento, un Parlamento que ha tomado esta decisión ante la presión notable de los granjeros, de los agricultores holandeses, que llevan muchos meses, incluso años, protestando por lo que ellos saben desde hace ya mucho tiempo, que es un ataque, un atentado contra los propios intereses del sector, no solo en Holanda, sino en el resto de Europa. Lo dijimos aquí, que estaban haciendo el trabajo sucio, que estaban realmente haciendo una oposición que tendría que ser seguida, respaldada por otros países. Han tardado el resto de países o el resto de sectores agrícolas y ganaderos en salir a la calle. Finalmente han salido y esto nos tiene que dar, pues, abrir una puerta a la esperanza de ver que realmente también se puede conseguir que los políticos, aunque sea en pocas ocasiones, pues puedan, aunque sea por miedo a perder su puesto, aunque sea por miedo incluso físico, pues respondan a los intereses de los votantes, de los electores, de los ciudadanos de los países a quienes en teoría representan. El Parlamento Europeo votó a favor de esta legislación a finales del mes pasado. Hemos estado hablando mucho de ello en este programa, después de que fuera parcialmente modificado tras las protestas de agricultores de todo el continente, pero en general el grueso de la ley es prácticamente el mismo. Y bueno, pues la idea es que los ministros europeos voten esta ley el 12 de abril, Consejo Europeo. Según informaciones que aparecen en medios de comunicación holandeses, Alemania también tendría dudas sobre esta ley, es decir, también puede que voten en contra. También hay una presión importante del sector ganadero y agrícola alemán. Y veremos al final si realmente pues esta ley se queda en el tintero, lo cual sería una gran noticia, porque es un atentado contra todos los ciudadanos europeos y porque beneficia fundamentalmente a las grandes corporaciones, a los grandes fondos de inversión, que van a seguir haciendo negocio y que van a lograr, pues como sucede siempre, reducir la competencia por abajo, acabar con las pequeñas explotaciones, al menos ese es su objetivo, y quedarse con la tarta de forma que 4, 5, 6 grandes jugadores puedan pactar precios y conviertan lo que ya de por sí no es un mercado en un monopolio o en un oligopolio de facto. Así que, aunque sea por hoy, terminamos con una buena noticia al despegarnos, don César. Pues sí, que no es fácil, ¿eh? Yo complicado. Reconozco que no lo tiene usted fácil, ¿eh? Es muy complicado, muy complicado. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y hasta mañana, Dios mediante. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.